Ya estamos de regreso en Tragicomedia Mexicana para enfrentarnos a don Gustavito Díaz Ordaz. Este señor en un principio solo se distinguió por sus facciones simiescas, que eran verdaderamente pronunciadas en la mandíbula, al grado de que le decían el mandril. También se distinguió después porque tuvo un hijo que llamó la atención por rocanrolero y porque le gustaba mucho la mota. Esto enfureció al papá, quien nunca se imaginó que en 1968 tendría que enfrentarse con una generación de jóvenes semejantes que le harían ver que el mundo era totalmente distinto a como él lo creía. Cuando Díaz Ordaz tomó el poder, todo parecía perfecto en el sistema político mexicano. El crecimiento seguía gracias al desarrollo estabilizador. La clase política había aprendido a disciplinarse y a hacer cola para que la revolución les hiciera justicia. Obreros y campesinos estaban controlados a través del corporativismo y los caciques. Los ricos sabían que el nuevo mandatario estaba hecho a su medida y Estados Unidos toleraba condescendientemente a su folclórico y autoritario vecino. El gobierno se ufanaba de la democracia, había libertad y respeto a los derechos humanos. México había encontrado un sistema único en el mundo. Por eso no extrañó que nuestro país fuera elegido como sede de las Olimpiadas de 1968. No alarmaba la persistencia de la guerrilla de Genaro Vázquez en Guerrero, ni las protestas sociales, como en el conflicto de los médicos residentes o los problemas universitarios de estudiantes rechazados que motivaron la salida del rector Ignacio Chávez, ni las rebeliones en las universidades de Michoacán o Sonora, ni el fallido intento de asalto de un cuartel en Chihuahua o la aparición de una nueva guerrilla encabezada por Lucio Cabañas. Tampoco, por supuesto, la sempiterna carestía, la explotación de los pobres, la corrupción omnipresente, el incontrolado crecimiento demográfico, la devastación ecológica, la rebeldía sin causa de los jóvenes, el machismo, el racismo, el clasismo, el autoritarismo, los prejuicios y las convenciones sociales que se habían extendido a casi todos los estratos de la sociedad. No importaba que un despistado como Carlos Madrazo creyera en democratizar al PRI, se le destituyó de la presidencia del partido oficial y después un oportuno accidente lo borró del mapa político. Todo es posible en la paz, decía el gobierno orgulloso, pues además de sede de las Olimpiadas, México también lo sería del Campeonato Mundial de Fútbol en 1970. Además, contribuíamos a la paz mundial con el Tratado de Tlatelolco, que obligaba a la no proliferación de las armas nucleares. Ni Estados Unidos ni la Unión Soviética lo suscribieron, pero esos eran detalles sin importancia. ¡Viva México, señor! Por eso la Virgen María dijo que aquí estaría mucho mejor. Todo ese sueño de estabilidad y progreso se desintegró en el verano del 68, justo antes de los Juegos Olímpicos, para los que el gobierno se había preparado tanto. Un pleito de preparatorianos como cualquier otro fue disuelto por la policía con una ferocidad desmesurada. Los estudiantes se manifestaron para protestar, pero las autoridades recurrieron, como era usual, a una nueva represión. Los jóvenes de la UNAM y del Politécnico se unieron e iniciaron una huelga, y los preparatorianos sostuvieron duros encuentros con la policía, que quiso acabar fulminantemente con el conflicto. Como no se logró, entonces se recurrió al ejército, que al tratar de tomar por la fuerza la Preparatoria 1, destruyó un portón que era una joya colonial. Para entonces los estudiantes habían creado un Comité Nacional de Huelga que redactó un pliego petitorio de 6 puntos. El gobierno comprendió que el asunto no se resolvería fácilmente mediante la represión y pasó a una estrategia de diálogo que nunca se cumplió, mientras creaba nuevas condiciones para aplastar al movimiento. En agosto y principios de septiembre tuvieron lugar manifestaciones de cientos de miles, jamás vistas, pero ante la cercanía de las Olimpiadas, el ejército procedió a asaltar Ciudad Universitaria y el Politécnico. El 2 de octubre se aprovechó un mitin para infiltrar al Batallón Olimpia, un grupo paramilitar de jóvenes entre los manifestantes, y ellos iniciaron una balacera contra los estudiantes y el ejército que rodeaba la plaza de Tlatelolco. Los soldados repelieron el ataque y el resultado fue una masacre en la que murieron miles y se arrestó a muchos de los principales líderes del movimiento estudiantil. La matanza de Tlatelolco enlutó al país, que ya no pudo disfrutar los Juegos Olímpicos. Quedó claro que los progresos del régimen eran muy endebles y que el milagro mexicano fue un juego de ilusionismo. El sistema mostró su verdadero rostro autoritario y quedó clara la urgencia de una democracia auténtica y ya no simulada. Se requerían cambios muy profundos para reencauzar a un país que había perdido su camino.
El artífice de la estrategia contra los mejores jóvenes del país fue el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien así aseguró el dedazo de Díaz Ordaz. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Este, por su parte, asumió la responsabilidad total del rumbo de los acontecimientos y trató de mitigar sus efectos, otorgando el voto a los jóvenes de 18 años en 1969. Después, contempló atónito cómo Luis Echeverría dejaba de ser el servil y discreto funcionario que no se perdía la hora nacional y se volvía locuaz e hiperactivo. Díaz Ordaz estuvo a punto de rectificar su decisión, pero ya era tarde. Horrorizado comprendió que le había dado el poder al que lo convertiría en chivo expiatorio de todos los males de la nación. Gracias, señor. Gracias. Díaz Ordaz se fue del poder, pero nunca se imaginó que México había cambiado por completo. No se notaba en la superficie, pero los cambios del 68 se fueron manifestando poco a poco en todas las áreas de la vida nacional. Acompáñenos, vamos a continuar con las historias terribles de Luis Echeverría.